Si en los años 60-70 hubiéramos reservado mesa para comer en la Côte Basque, uno de esos restaurantes para ver y dejarse ver en Nueva York, hubiéramos coincidido con las damas de la alta sociedad neoyorquina, donde se reunían periódicamente para afianzar sus círculos. Con un poco de suerte quizás hubiéramos coincidido con Jackie Kennedy, Frank Sinatra o los duques de Windsor, entre otras personalidades habituales de este restaurante. Y entre todas estas damas, entre todas estas personalidades, en una de las mesas principales de la Côte Basque, seguramente hubiéramos coincidido con Truman Capote. Y es que este escritor, una vez de que se hizo un nombre, se codeó con las grandes fortunas y apellidos más poderosos de los Estados Unidos. Le consideraban divertido, ingenioso, el amigo intelectual que todos ellos querían tener cerca. Tan cerca que además de hacerle confidente de sus secretos, le permitían ser testigos de cuanto acontecía de puertas para adentro. Y para un escritor ávido de información, todos los cotillos y chismorreos que sucedían alrededor de la alta sociedad eran toda una tentación. Tanto que este afamado restaurante tocó el cielo mediático cuando en 1975 la revista Esquire publicó un relato firmado por Capote titulado La Côte Basque, donde aireó intimidades de varias de estas personas con apellidos muy importantes, lo que provocó además el destierro social de Capote de la élite neoyorquina. De hecho, Capote nunca llegó a recuperarse de dicho ostracismo. Pero antes de llegar a todo esto, a su declive, Truman Capote tuvo un recorrido literario muy interesante. Y en el vídeo de hoy, en relación a mi última lectura, que han sido los cuentos completos de Truman Capote, hablo un poco de ello. Atentos que comenzamos. Bienvenidos a Palabra de Lector. Mi primer contacto con Truman Capote, como os habrá pasado a muchos, fue a través de la que se considera su obra maestra, A Sangre Fría. Novela, por cierto, que dio un impulso a su carrera como narrador, colocándole en una posición muy reconocida y valorada tanto a nivel literario como a nivel social. El origen y el punto de partida de este libro, que a propósito lo tengo aquí, fue un crimen real. Y es que en 1959, en un pequeño pueblo de Kansas, 4 miembros de una misma familia fueron brutalmente asesinados en su propia casa. Esta noticia, este suceso, llamó enseguida la atención de Truman Capote, que no dudó en trasladarse desde Nueva York hasta este pequeño pueblo con la intención de escribir un artículo para la revista The New Yorker. Pero una vez allí, y una vez que comenzó su propia indagación de información y la investigación del caso, decidió que iría más allá, que no iba a escribir solo un artículo, sino que iba a crear un libro. Y empezó a concebir esta obra, A Sangre Fría, lo que luego se conocería como la primera novela de no ficción. Yo por lo menos sabía, antes de empezar a leer esta novela, que lo que aquí me iba a encontrar era una historia escalofriante, la historia de un crimen, desde los momentos previos hasta el propio momento del asesinato, incluso la investigación posterior. Pero también sospechaba que aquí tenía que haber algo más, porque si no, ¿por qué tanto ruido? Y efectivamente lo leí y me impactó. Porque más allá de la crónica de un crimen, que es lo que esperamos, se nos brinda una historia que profundiza tanto en la psicología de los personajes que nos llega a impactar. Y todo bajo la premisa de qué sucede en la mente de una persona para llegar a asesinar a toda una familia sin una razón aparente. Y aquí, por encima de esta historia, por encima de qué es lo que sucedió, trasciende el cómo Capote nos cuenta esta historia. Cómo estructura las frases, cómo juega con el lenguaje, los diálogos y cómo utiliza las palabras precisas para que disfrutemos de la lectura a otro nivel. Más allá, como digo, de que la historia en sí nos resulte más o menos interesante. Esta es una novela dura, descarnada, que llevó a su autor 6 años de investigación de campo, pero que, como digo, le compensó profesional, económica y socialmente. Y por supuesto esta novela abrió las puertas a muchos lectores para aproximarse y conocer a un autor con una mente creativa brillante. Pero, aunque como digo este título catapultó a Truman Capote, él ya era conocido en la escena literaria y cultural de Estados Unidos. Y es que, unos años antes, él ya había publicado esta novelita que tengo aquí, Desayuno en Tiffany's, y posteriormente se hizo una adaptación cinematográfica de la misma, gracias a la cual el título de esta novela llegó a lo más alto.
Yo leí este libro en este formato que tengo aquí, en su versión original, que me lo regalaron, aunque luego compré la edición de anagrama y me sorprendió mucho. ¿Y por qué me sorprendió? Porque yo invertí el orden. Cuando leí esta novela yo ya había visto previamente la película. Y aunque la película goza de un éxito bastante merecido, y aunque este título es conocido por gran parte del público gracias a esta adaptación, y aunque en la película se respetan algunas escenas y diálogos que encontramos en la novela, en general me di cuenta que el tono y seguramente el mensaje que encontramos leyendo la novela es muy distinto al que se nos muestra en la película. O por lo menos a mí me lo pareció. Por un lado, el libro carece de ese tono de comedia que encontramos en la película. Este libro no está centrado en una historia de amor y la protagonista, Holly, aquí es mucho más compleja, políticamente menos correcta y con un pasado más turbio. Un pasado, por cierto, no muy lejano porque aquí la protagonista tiene tan solo 19 años, aunque en la película me imagino que rondará los 30. Y el final, que desde luego no lo voy a desvelar, pero tampoco tiene nada que ver lo que encontramos en la novela con lo que se nos muestra en la película. Holly quizás es el personaje femenino de Capote más logrado. Un alma libre, una mujer que entiende que todo está de paso, que nadie pertenece a nadie y que esconde sus miserias detrás de una imagen muy cuidada, de una máscara y de un estilo de vida que pretende ser sofisticado. Después de leer la novela, por lo menos nos queda claro que detrás de este icono hay una historia trágica. Una mujer que lidia con traumas, con la soledad y que para aparentar y pretender ser paga un precio muy desagradable. Y aunque esta novela y su posterior película dieron mucha notoriedad a Truman Capote, la verdad es que el autor llevaba escribiendo desde mucho tiempo antes, de hecho desde que era muy joven. De hecho, en el recopilatorio de cuentos que he leído esta semana encontramos relatos que fueron publicados entre 1943 y 1982. Los relatos que aquí encontramos están ambientados tanto en núcleos urbanos como la ciudad de Nueva York o en pequeños pueblos rurales del sur de Estados Unidos, pero que comparten, eso sí, historias con tintes sociales. Encontramos a personajes y protagonistas variados, tanto niños, adultos como ancianos, pero que están tratados y perfilados con tanta sensibilidad que transmiten muchísima humanidad. Muchos de ellos nos provocarán hasta ternura. Son perdedores, marginados y bañados en problemas. Y las escenas que aquí recrea Truman Capote son casi cinematográficas, por lo que no nos costará sumergirnos en ellas. Y aquí, una vez más, a mí me ha pasado que independientemente o a la vez de que me fijaba en la historia, reparaba también en cómo nos la cuenta Truman Capote. Y es que Truman Capote es uno de esos autores que domina tanto lo que escribe que parece que le surge de manera natural, como si fuera algo orgánico. Tiene una forma sobre todo asombrosa de presentarnos a los personajes, de describirlos y sobre todo de ponerlos a dialogar. En fin, que aunque me cueste explicar con palabras el porqué, a mí estos cuentos me han impresionado y sobre todo la forma en la que están escritos. Y estas han sido tan solo unas pinceladas sobre la trayectoria de Truman Capote, quien nació en 1924 en Nueva Orleans, quien hizo suyo el apellido del segundo marido de su madre, Capote, hasta llevarlo a la posteridad, que fue brillante como escritor y él en sí mismo todo un personaje, que comenzó a escribir desde muy joven, que fue haciéndose un hueco tanto en el mundo literario como en la casi inaccesible alta sociedad neoyorquina, que saboreó el éxito gracias a su título A Sangre Fría, que le aportó fama, dinero y una posición, que se convirtió en habitual de las glamurosas veladas neoyorquinas y que quizás no supo gestionar esta fama y terminó sumergido en una espiral lenta pero imparable de autodestrucción, concluyendo sus días y falleciendo en Los Ángeles en 1984. Y nada más, hasta aquí esta aproximación a un autor que a mí me fascinó hace años y me sigue fascinando. Contadme en comentarios si habéis leído algo de Capote. Yo ya me despido, no sin antes daros las gracias como siempre, si aún estáis por aquí por haberme acompañado durante estos minutos. Nos vemos en un siguiente vídeo y hasta entonces espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.